Ante la pandemia del coronavirus, las medidas de prevención del contagio han sido muchas. Una de estas es la de suspender clases. Uno de los giros que se verán, o mejor dicho, ya se ven afectados, son las papelerías. Ahorita a lo mejor porque todavía hay empresas que no han cerrado o que están trabajando, entonces de repente que es una copia, a lo mejor una línea de captura, pero lo que mueve más pues sí son los niños, la verdad. No sé cuánto tiempo vaya a durar esto, o sea, si son 10, 15 días pues a lo mejor aguantamos, ¿no? Pero si se va más, va a estar muy pesado. ¿Cómo vamos a vivir? Porque no tenemos pues otra entrada, digamos, que tenga otro ingreso, ¿no? No, yo no me mantengo de esto. Los dueños de estos negocios se muestran preocupados al no poder generar el ingreso suficiente para sustentar los gastos y no saben qué hacer. Mencionan que las ventas han bajado en un 40 o 50%. A la larga no sabemos qué vaya a suceder porque es lo que estábamos platicando ayer. No sabemos si en un futuro va a afectar mucho el hecho de no tener gente. No sabemos si vayamos a cerrar o no. Entonces, sí es preocupante todo esto. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México señaló en un comunicado que de seguir la situación de la suspensión de actividades en la capital, el 10% de los negocios familiares formalmente establecidos corren el riesgo de bajar definitivamente las cortinas. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.